Pues muy buenos días a todas y a todos. Este día de hoy queremos primero agradecer su presencia y después el motivo de la rueda de prensa es entregar este informe que elaboramos estos 5 senadores y senadora que conformamos el Grupo Anticorrupción. Bueno, creo que para nadie es ajeno los niveles dramáticos de impunidad y de corrupción que vivimos en México. Creo que el calificativo dramático marca la profundidad de la situación que vivimos, ¿no? Ayer, para muestra, dicen que basta un botón. El Baester ayer diciendo que, bueno, pues sale totalmente limpia, sin ningún delito, y diciendo que su fortuna, que se acerca a 300 millones, fue heredada de su madre, que era maestra rural en Chiapas. Entonces, bueno, pues mueve incluso a risa. Este Grupo Anticorrupción, este informe, lo que está diciendo es cómo se conformó, qué es el Grupo Anticorrupción. Fue con la llegada del presidente Peña Nieto y en particular tras la licitación fallida y emblemática de este sexenio del Tren México-Querétaro, fue que nos reunimos en este grupo para investigar, denunciar, exigir sanciones y también legislar en contra de la corrupción. Hicimos denuncias públicas, difundidas, y en este momento también queremos aprovechar para agradecerles a todas y a todos los reporteros, a todos los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, que estuvieron cubriendo todas nuestras acciones desde el Senado, desde puntos de acuerdo hasta denuncias inclusive ante la PGR. Agradecerles pues con toda nuestra fuerza y con todo cariño la cobertura que hemos tenido por parte de ustedes, inclusive de la denuncia penal, que por supuesto nunca ha prosperado. También queremos hacer un reconocimiento y trabajamos muy de cerca con la sociedad civil, AMEDI, Fundar, México Evalúa, Instituto Mexicano para la Competitividad, Transparencia Mexicana, Centro de Estudios Espinosa Iglesias, Red por la Rendición de Cuentas, Artículo 19, también con muchos académicos y académicas. Puedo mencionar rápidamente algunos, pero fueron muchísimos: Max Kaiser, María Amparo Casar, Juan Pardinas, Marco Fernández, muchas instituciones, CIDE, TEC de Monterrey, Universidad Panamericana, Universidad Iberoamericana, en fin, una variedad de asociaciones y de institutos académicos. Una parte importante a todas las cámaras empresariales que también estuvieron muy de cerca trabajando con nosotros, todo nuestro agradecimiento por el apoyo. Una parte importante del aspecto legislativo pues tiene que ver con toda la conformación de leyes de este sistema anticorrupción que tenemos ahora incompleto, ¿no? Tratar de que tengamos un fiscal autónomo e independiente, sistema anticorrupción que, a pesar de todos los esfuerzos de este grupo, a pesar de que hicimos llamados, trabajos, que trabajamos junto con la sociedad civil en algo histórico que sucedió en el país, que fue la presentación de la primera iniciativa ciudadana que permitió esta ley que sanciona los actos de corrupción en servidores públicos, ¿no? Esta ley general, que es histórica y que estuvo, bueno, pues inspirada por el trabajo que hizo este grupo junto con la sociedad civil. Pues bueno, vemos con tristeza que esto no se pudo terminar, que es un reto que le queda a la próxima administración,
Queremos también anunciar que algunos de nosotros que vamos a la Cámara Baja también estaremos trabajando desde ahí en esto mismo, en el Grupo Anticorrupción, que vamos a estar invitando a otras diputadas y diputados de estas y de otras fuerzas políticas que quieran sumarse a este esfuerzo. También a senadoras y senadores y hacer un grupo de legisladores pues lo más completo posible ante esta situación que vivimos, en donde los contrapesos van a ser indispensables. Creemos que tenemos que agruparnos, tenemos que hacernos más sólidos, tenemos que estar señalando, como lo hemos hecho hasta ahora, lo que nos parece que no está correcto dentro de nuestro propio partido, en los otros partidos y en general por parte de toda la clase política. Les agradecemos enormemente. Voy a ceder el uso de la voz a mis compañeras y compañeros y una vez más, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación por la cobertura que hemos tenido en estos 5 años de trabajo. Gracias. Pues como todos ustedes sabrán de notar, los 5 aquí presentes pertenecemos al Partido Acción Nacional. Y el espíritu que siempre nos lleva es la esencia de lo ciudadano, para precisamente darle la vitalidad esencial a las instituciones. Y esta fue precisamente la razón, acogiendo toda la narrativa que acaba de hacer la senadora, acerca de esa ineficacia, esa ineficiencia de los gobiernos y de los partidos políticos en esta lucha en contra de la corrupción. Es por eso que pues el trabajo interno del grupo parlamentario se nos reconoció el que nos dedicáramos a esto. Nuestro coordinador en este aspecto es el senador Juan Carlos Romero Hicks. Estuvimos trabajando los 5 y esto fue por espacio de casi 4 años, después de 2 primeros años de la legislatura 62 muy difíciles, porque era difícil atinar el rumbo, pero afortunadamente los 5 inspirados pues en este asunto de la lucha en contra de la corrupción y fundamentados en la participación cívica, en la organización de los ciudadanos, fuimos invitando a otros senadores de esta misma legislatura. Se conformó un grupo plural y en ello siempre estuvo la abierta invitación y participación de gran número de las organizaciones no gubernamentales que acaban de ser enunciadas. En esto nos llevó bastante tiempo y también muchos traspiés, precisamente en los procesos de la vida del propio Senado de la República, porque en los temas para la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción hubo comisiones, incluso a las cuales nosotros pertenecemos, que no observaron el reglamento interno del propio Senado. Inclusive el propio presidente del Senado en colusión con algunos de presidentes de comisiones. Esto es lamentable, pero es de interés público saber que el manejo de las instituciones, y ahora particularmente en la que nosotros estamos a punto de terminar, no se observan las normas y las reglas que deberían de caracterizar a la vida institucional de nuestro país. Esto pues es terrible, es lamentable, y más en el marco que viene, donde hay una mayoría absoluta de un gobierno por instalarse, que poco eficaz va a ser el sistema de contrapesos en la República para poder llevar los temas distintos que siempre ocupan del debate y no del unísono
resuelto camino que generalmente viene desde Los Pinos. Veremos. Ya se señaló que somos 3 los que también vamos ahora a la Cámara de los Diputados. Yo en la particular llevo la encomienda del Partido Acción Nacional de que los moches, el fenómeno aquel del contubernio entre la Secretaría de Hacienda y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de los Diputados no vuelva a suceder en el marco del ramo 23. Pero también pues quedan estos enormes retos, como va a ser cómo se define al próximo fiscal general de la República, que habrá de suplir al actual encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, de la PGR. Esto es un tema pues es esencial, estratégico de la vida pública nacional por venir. Ya se ha escuchado que a pesar de que existe una ley del Sistema Nacional de Anticorrupción, el espíritu que promovimos junto con otros compañeros de otros partidos y la sociedad civil, de que el próximo fiscal general de la República naciese de una propuesta organizada por el Senado con los integrantes de la sociedad civil para proponer un número de donde el presidente de la República podría escoger a 3. Pareciera que el nuevo gobierno quiere escoger o proponer 3 sin pasar por todo el procedimiento de consulta ciudadana y de trabajo del Senado. Sin duda todo esto también está enmarcado en la nueva ley orgánica de la propia Fiscalía General de la República, que aún no existe. Existe la ley orgánica de la Procuraduría General de la República y tenemos que legislar acerca de la nueva ley orgánica. Y sin duda dentro de esto pues está incluido el fiscal especial anticorrupción, que es una parte esencial del Sistema Nacional de Anticorrupción. Así que si hay un fiscal general de la República a modo, podríamos pensar entonces que va a haber un fiscal especial anticorrupción a modo. Eso pues es algo que tenemos que evitar, y es por eso que se dedicó este grupo a todo ese trabajo, y ahora los que quedamos pues queremos volver a instalar algo parecido y dejar el referente a los compañeros que vienen. No olvidemos respaldar al maltratado Comité de Participación Ciudadana, que es la esencia del Sistema Nacional de Anticorrupción. El gobierno saliente ha dilatado, ha diferido las formas de incorporación y del trabajo del secretariado técnico de ese Sistema Nacional de Anticorrupción porque lo quiere dominar. Y en lugar de que sea el Comité de Participación Ciudadana el que defina quién es el secretario técnico, lo quiere imponer el gobierno. Así que a esto me refiero en el gobierno que va saliendo. Veremos qué pasa con el entrante. Esto es así, hay muchos otros temas. Está la famosísima Declaración Patrimonial 3 de 3, que quedó solo parcial, no bien llevada, fue boicoteada por muchos de los integrantes de esta legislatura y es por eso que no llegó al fondo que decíamos que tuviese. Es así entonces pues esta parte del trabajo que hicimos. Ahora el turno de Juan Carlos Romero Hicks en otros aspectos. Gracias. Muchas gracias por su presencia. Me corresponde trazar la lista de pendientes que tenemos todavía. Como lo comentaba la senadora Torres, esto empezó hace 4 años. El grupo tuvo 2 líneas de trabajo. Uno, ser un observatorio. Hicimos aproximadamente 75 exhortos, puntos de acuerdo e iniciativas hasta hace un mes, y las que están acumulando todavía al día de hoy en la comisión permanente. Y tuvimos el privilegio de participar desde la primera propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción
el 14 de noviembre del 2014, que fue la primera propuesta a la que se sumaron los diputados y los demás grupos parlamentarios. El tamaño de la corrupción el día de hoy es un escándalo. Es el cáncer más irritante, la corrupción y su madrastra, la impunidad. En estimaciones de la OCDE, esto significa el 15% del Producto Interno Bruto. La corrupción ha aparecido como la humedad por todas partes, en los gobiernos, en los 3 órdenes de gobierno, en los 3 poderes locales, en los 3 poderes de la Unión federales, y también hay que reconocer que la sociedad ha tenido por acción o por omisión alguna participación. Así las cosas, ¿qué es lo que se ha hecho? Ya se instaló el Sistema Nacional Anticorrupción y hay 7 leyes, y habrá que revisar en qué funcionan y en qué pueden ser perfeccionadas. Pero quedan una serie de aspectos complementarios que también son muy importantes y de las cuales este documento da cuenta. El documento expresa lo que se ha hecho y también hace una lista enunciativa de algunos de los pendientes. Voy a destacar solamente 7 de ellos. Primero, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada Anticorrupción. Es una vergüenza que hoy tenemos un encargado del despacho de la Procuraduría General de la República. Y el verbo procurar en castellano no es intentar, es hacer lo necesario. Y hoy lo que tenemos es al intentador encargado del despacho de la Intentaduría General de la República. Entonces necesitamos que se haga la ley de la Fiscalía, ya se quitó el pase automático, que fue un escándalo, y que luego opere la integración de la Fiscalía Autónoma y las Fiscalías Especializadas. Lamento tener que decir que nuestro presidente electo, y lo vamos a apoyar en lo que coincidamos y en lo que tenga razón, no entiende que se necesita primero la ley de la Fiscalía y segundo, que es el Senado el que hace las propuestas para esta integración. Este es un tema fundamental. Y ponemos un corchete porque muchos creemos que habrá que hacer una revisión al artículo 102. No entro a tanto detalle. Segundo, hay aspectos elementales. Por ejemplo, están anunciando, y lo vemos con mucha apertura, proyectos de infraestructura. La ley de obra pública es del Museo de Arqueología Política del siglo pasado. El 70% de la corrupción proviene de tentaciones de la obra pública. Pues hay que hacer la ley de obra pública. Y ya dará cuenta el senador Búrquez y probablemente el senador Hermosillo, porque ellos construyeron y tuvimos la oposición del gobierno y de su partido aquí en la Cámara de Senadores a ese respecto. Tercero, hay aspectos que nosotros ya identificamos de tiempo atrás y personas adicionales y que tienen que ver con la investidura presidencial y la posibilidad de que se pueda enjuiciar al señor presidente de la República por actos de corrupción y que hay que revisar los términos del fuero, que no es impunidad ni es inmunidad, pero que se ha distorsionado y que tendrá que ponerse de relieve. Cuarto, ya se refirió el tema de los moches y el tema de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios, porque se critica el sistema anticorrupción, pero si no tenemos una buena ley de obra pública y no cortamos los moches y no quitamos las discrecionalidades en adquisiciones y arrendamientos, pues esto no va a funcionar. Quinto, ya en retrospectiva, después de la reforma energética, que quedó lamentablemente en malas manos, necesitamos revisar el régimen de Pemex y de Comisión Federal en lo que se refiere a transparencia y combate a la corrupción, porque se crearon nuevas figuras más allá de organismos públicos centralizados, ahora no son, y ahora nueva denominación. Necesitamos revisar porque ahí también hay una tentación demasiado peligrosa. Sexto, hay aspectos como son la ley del servicio profesional de carrera, la ley de extinción de dominio, entre otras. Séptimo, pues habrá que revisar todo el entramado de las leyes vigentes. Y finalmente, también hay que revisar los procedimientos para los órganos internos de control de los organismos autónomos. Todo esto tiene que ir acompañado también con otro aspecto que tiene que ver, por ejemplo, con la opacidad del ramo 23. Ahí están las discrecionalidades. Y por cierto, nosotros
pusimos un punto de acuerdo, se aprobó en la Comisión Permanente durante el mes de enero y la Secretaría de Hacienda al día de hoy no ha informado cómo está el reparto del ramo 23. Y solamente recordemos los escándalos de cómo trataron mal el caso de Chihuahua y las preferencias a algunas entidades de la República. De las primeras propuestas que estos 3 próximos legisladores en San Lázaro haremos, una de ellas tiene que ver con el ramo 23 y con la ley de presupuesto. Quiero también destacar que hay que darle seguimiento, ya sea en política pública o en normatividad, a aspectos que aquí surgieron de parte de nosotros desde hace varios años. Ejemplo, nosotros renunciamos a las prerrogativas desde el año pasado. Son 600,000 pesos en promedio por año. Estos 5 senadores renunciamos a ello y creemos que debe ser parte de la norma a corregir. A mí me da mucho gusto que el presidente electo coincida con aspectos que ya aquí en el Senado veníamos platicando de años atrás. Segundo, la reducción del aparato y las prestaciones y salarios del sector público, que fueron propuestas que también hicimos nosotros y están entre las 75 que vamos a distribuir. Tercero, la reducción en el marco de las asignaciones y prerrogativas a los partidos políticos y obviamente el tema del gasolinazo. Nosotros votamos en contra de la ley de ingresos, votamos en contra del gasolinazo y con mucho orgullo podemos decir que votamos en contra del endeudamiento, que hoy está a niveles de escándalo. Se dice que las finanzas públicas están en buenos términos, no es el caso. Cuando vemos la película completa, hoy tenemos más del 45% del Producto Interno Bruto en los términos de la deuda y nosotros podemos mirar de frente con las manos limpias y con la cara con transparencia para señalar que nosotros no permitimos eso porque no era lo correcto. Concluyo solamente comentando que estamos haciendo una propuesta para que en ambas cámaras se puedan integrar vicecoordinaciones, en el caso del Partido Acción Nacional, Anticorrupción y Transparencia, ya existe en la Cámara de Diputados, no es el caso del Senado, y nosotros creemos que vamos a tejer mucho, sobre todo con los legisladores honestos y éticos que van a estar en ambas cámaras. Mucho de lo que hicimos no fue de 5 personas, por supuesto que en el PAN se sumaron Pilar Ortega, Laura Rojas, entre otras personas, y también hay que reconocer que en el caso de lo que era el grupo del PRD en ese momento, tuvimos grandes afinidades con Alejandro Encinas, con Mario Delgado, con Marta Tagle, con diferentes personas, ¿perdón? Con Luis Humberto Fernández Salazar. En fin, este no es un trabajo de un pequeño grupo. Debo también subrayar que con la Cámara de Diputados, a través de la diputada Cecilia Romero, integramos algunas tareas, particularmente en la segunda legislatura. En concreto, se ha avanzado un poquito, pero hay muchísimo más por hacer. La vida es de muchos poquitos, la vida es de esfuerzos sostenidos y nosotros lo que queremos es hacer un libro abierto para poder seguirlo enriqueciendo. Este es un pequeño testimonio de los sueños de muchos mexicanos que algunos pudimos atrapar y poner en puntos de acuerdo y en legislación. Le toca ahora a don Víctor Hermosillo. Buenas tardes a todos. Yo voy a hablar de uno de los temas que tomamos en lo que se refiere a obra, que es el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. En septiembre de 2014, el Senado aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que se crea la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento de la Construcción del nuevo aeropuerto. En aquella ocasión se nombró a 2 senadores del PRD, que eran Mayans Canaval y Encinas, y por parte del PAN el senador Rufo y mi persona. Los demás no nombraron. Esa comisión se boicoteó y el boicoteador principal era el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que era el senador Lozano, Javier Lozano, después vocero del PRI, si ustedes se acuerdan. O sea, fíjense, desde 2014 pudimos haber hecho un estudio del aeropuerto que no nos llevara a la situación en que se encuentra ahora.
porque en aquel tiempo se podía haber estudiado, no se empezaba el aeropuerto, se podía haber estudiado lo que ahorita se está estudiando, varios años después. Ahí se pusieron 17 puntos de acuerdo para que se nos atendiera, desde el costo del aeropuerto, desde el costo de la infraestructura alrededor del aeropuerto, de algunos lotes, 200 hectáreas que se dieron a Chimalhuacán, de lo cual hay 150 hectáreas para un parque industrial. Imagínense ustedes en las manos de quién va a quedar, y cosas de impacto ambiental, cómo iban a acabar el aeropuerto. Y los últimos puntos que pusimos fue, por un lado, que ya era tiempo de que dieran un plan B para habilitar el aeropuerto de Toluca para que puedan llegar aviones, porque el aeropuerto actual ya está saturado, y como ya se sabe, el aeropuerto de una manera u otra va a tardar 4 o 5 años para que esté en uso, o sea que se siga el que está o que se haga el de la base de Santa Lucía, porque el de aquí ya está avanzado, el otro no hay ni siquiera proyecto, ni dictámenes. Ustedes saben que después comisiones internacionales de aeronáutica tienen que validar un aeropuerto, y luego los proyectos, y luego la construcción. Entonces estamos distantes a que la Ciudad de México tenga un nuevo aeropuerto. Entonces, por situaciones de precaución para evitar un desastre aéreo, pues es bueno que habiliten otro aeropuerto. La otra cosa que también se les dijo era de que se quiere saber, bueno, ¿qué va a haber alrededor? ¿Cuál es el plan parcial? En cualquiera de los 2 aeropuertos se requiere un plan parcial de desarrollo, porque toda esa zona sube, se necesitan hoteles, se necesitan restaurantes, se necesita una serie de instalaciones importantes y vialidades que puedan llegar. No se ha hablado, por ejemplo, en la base de Santa Lucía, cómo va a llegar los pasajeros. Aquí ya se tiene una idea. Todavía ese dato no lo da a conocer ese plan parcial. Entonces, ahorita estamos en una disyuntiva que pudimos habernos evitado, y ahorita la situación es de que el aeropuerto ya tiene mucho dinero invertido, muchos compromisos. El pagar esos compromisos va a costar un dineral, y litigios largos. Estamos hablando de más de como 50, porque distorsionado las cifras, ya hay invertidos como 45,000, 50,000 millones de pesos. Yo estoy yendo seguido al aeropuerto, ya están ahí enterrados, y hay compromisos por más de 100,000. Entonces imagínense el litigio que se va a hacer. Y luego también dicen que va a costar 300,000 millones. Yo creo que va a costar unos 275,000 millones el aeropuerto nuevo. El otro, pues nomás hay suposiciones, y para ver si es viable o no, están llamando a unos expertos chilenos. Pues bueno, yo a lo que sé, Chile es un país que merece respeto, pero no es un país que tenga expertos en aeronáutica como puede tener Estados Unidos o Inglaterra o uno de esos países. Entonces ahorita estamos en un problema que podemos evitar y que lo señalamos continuamente. Ahora quizás vamos a decidir por una consulta ciudadana que no sabemos ni se puede hacer constitucionalmente, no sabemos a quién van a consultar. Entonces estamos metidos en un brete por no haber hecho a tiempo las cosas, y lo señalamos, y ahí está precisamente en sus folletines los puntos que pusimos, ¿no? Esto es con el aeropuerto de la Ciudad de México, que desgraciadamente, como les digo, dicho por Parsons, los que están haciendo la supervisión, por lo menos le quedan unos 4 años. Eso si se siguen las obras, porque en esta situación de estírame y aflójale, pues yo creo que los contratistas también dicen, bueno, yo voy a esperar a ver qué pasa, ¿no? Y aquí la espera es fatal, porque el aeropuerto se necesita urgentemente. Y por otro lado, otra cosa que tiene el aeropuerto es de que si se pudiera concesionar, y en resumidas cuentas, gran parte del costo lo vamos a pagar todos los mexicanos y extranjeros que lleguemos aquí, porque hay la actual tarifa única del aeropuerto, o sea, ahí nos cobran, en el boleto nos cobran.
Entonces, esa es la situación del aeropuerto. También estudiamos otros proyectos. Uno que no está en el radar de ustedes ahorita es el tren interurbano Ciudad de México-Toluca. También se ha hablado mucho, está callado. Se dijo que se iba a entregar este año. Si ustedes van a Toluca se van a dar cuenta del atraso de esa obra, que también es enorme. Y van a ver que le falta mucho, ¿verdad? Digo, no lo acaban en 2 años, se los digo. Y también esa obra ha tenido muy altos tropiezos en el presupuesto. En 2014 empezó con 21 mil millones y ahorita en el 18 anda en 59 mil millones. Fíjense la diferencia. Aquí, pues, tristemente este ferrocarril va a estar subsidiado por todos nosotros, que no lo vamos a usar. Por lo menos los de los aeropuertos, pues ellos van a usar el aeropuerto, pero el ferrocarril va a estar subsidiado por todos los mexicanos, porque va a ser imposible que las personas que lo usen, que generalmente pues no tienen carro o no tienen grandes fondos, pues puedan darle frente a la inversión y a la operación de ese ferrocarril interurbano. Hay que ver pues qué va a decidir el nuevo gobierno, si lo pone a una consulta pública, lo acaba, pero lo que sí les digo es de que es otra carga para el gobierno que viene, que no va a tener muchos fondos. También les voy a decir que hay 2 proyectos que tiene el futuro gobierno. Uno, el tren del Istmo de Tehuantepec para descargar en Salina Cruz y luego cruzar el Istmo. Ese ferrocarril yo tampoco, y esa obra no le veo yo gran futuro, porque simple y sencillamente Panamá ya abrió el nuevo canal. Y no es lo mismo pasar con el barco cargado que descargar, subir a un tren o a una carretera, volver a cargar. Y hasta que yo sé, no se han puesto de acuerdo con las navieras. Y las navieras son las que dicen, pues me interesa o no. Y si no hay barcos, pues de nada va a servir ese famoso cruce continental. Y el otro proyecto también que está en muchas dudas, a ver, también lo ponen en una consulta pública, entonces es el ferrocarril Maya, que ya lo ampliaron hasta Chiapas y hasta Palenque. Subir a Palenque, ustedes saben, ya está arriba, también yo no le veo ningún futuro. Nosotros, los mexicanos, no tenemos grandes fondos, ya lo dijeron mis compañeros. Entonces, las obras que se tienen que hacer, pues deben de estar muy bien planeadas, sobre todo con decencia para que los presupuestos sean los verdaderos y también con factibilidad. Las obras no se deben hacer por monumentos faraónicos o por yo quedar bien con la zona de donde vengo. Y desgraciadamente los gobernantes caen mucho en ese tipo de egoísmos y obras faraónicas. Este tren a Toluca, pues el presidente es de por ahí, y el tren del Istmo y el otro tren, pues son parte del área de donde viene el futuro presidente. Y muchas veces esas obras no son obras que le puedan causar un bienestar a la población, porque le cuestan mucho dinero y son subsidiadas y no podemos estar en esa situación. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes pueden ver, por lo que han mencionado mis compañeros, el actuar del GAC, el Grupo Anticorrupción, entraña toda una propuesta para las agendas legislativas de las plenarias de los grupos parlamentarios de los partidos que hoy, en estas semanas, en estos días, están llevándose a cabo. Hago votos porque mi partido, nuestro partido, asuma como suyas estas luchas y retos para México, para reencontrarnos con ese ciudadano al cual la clase política le ha dado la espalda. Ese es el desprestigio que hemos vivido en estos 6 años, no solamente de partidos, sino de toda forma de representación democrática, tanto en los congresos como en los gobiernos. Pues esto, yo más que verlo como un problema ya ahorita, lo veo como una gran oportunidad. Temas que hemos tocado
intensamente en estos años pasados como Grupo Anticorrupción, como GAC. Me da mucho gusto que hoy estén sobre la mesa, pero es el momento en donde tenemos que apretar para que no se descafeíne o no se disminuya o no se vuelva jarabe de pico. Somos inconformes con el statu quo, por eso hemos puesto el dedo en la llaga y voy a mencionar algunos de estos temas que están sobre la mesa. Desde hace varios años propusimos el 50 menos de presupuesto a la clase política, llámese Senado, Cámara de Diputados, el Instituto Electoral y también para Presidencia de la República. Renunciamos a privilegios que ya se mencionó, pero hoy se está hablando primeramente, y lo dijo el nuevo gobierno, que iba a proponer 40% de descuento. Bueno, ya nos da gusto que se esté acercando al 50% que proponíamos nosotros como muy viable para hacer frente a este despilfarro de los recursos de los ciudadanos, ofensivo que hemos vivido. Ahora ya, el viernes se decía que era 30%, y esto lo está diciendo el nuevo gobierno, lo está proponiendo los nuevos legisladores del partido triunfador. Pero yo me pregunto y hago votos porque los demás grupos parlamentarios eleven la apuesta. No nos quedemos nomás como el quisimos hacer y no hicimos. Otro es el juicio al presidente, que pues nos decían incluso conductores de medios de comunicación, pero ¿cuándo va a ser posible esto? Cuando lo propusimos en el GAC. Bueno, nos da gusto que haya un compromiso público el futuro presidente de la República, de hacerlo tal cual lo propusimos. Y esto es gracias a la presión de los ciudadanos, al compromiso que asumen ganadores y perdedores de la pasada elección, que fue un gran mensaje de descontento contra la clase política. Otra, que ahí está también, y pues le pusimos el cascabel al gato hace 3 años, en el 2016, si mal no recuerdo, que nos tildaron de locos a este grupo anticorrupción, que propusimos que se redujera al 50% el subsidio a los partidos políticos. Ya hoy hay un partido que puso sobre la mesa, de una manera un poquito tramposa, el reducir al 50% el subsidio a partidos, porque lo van a derivar o lo quieren derivar a otras formas de gasto. Aquí estamos esperando las apuestas de los otros grupos parlamentarios y de los otros partidos. También pusimos en la mesa la discusión de no más impuestos. Este grupo fue el que lideró la en contra de la reforma fiscal, que hizo que ahorita en 6 años los mexicanos estén pagando más del doble de contribuciones fiscales per cápita para mantener un gobierno que no es capaz más que de regresar migajas de lo que te quitan. Todavía hace 3 semanas este grupo encabezó la contra para esa ocurrencia de un grupo parlamentario en la Cámara de Diputados que proponía el impuesto a la muerte, el impuesto a las herencias. Y vaya que les costó. La gente no quiere que le den migajas, la gente no quiere que le quite el gobierno. Y este grupo ha sido cabeza de playa para poner en la mesa el excesivo cobro de impuestos injusto. Y pues también tenemos otras propuestas e iniciativas que ya están en la mesa, pero aquí está muy moderado todo mundo, que fue el tema de las deudas. Este grupo anticorrupción, el GAC, alertó desde el principio con el déficit. El déficit no solamente porque violaba una promesa clara, pública, que el presidente Peña Nieto hizo con los mexicanos: 0 déficit. Esto significa que no se va a gastar más de lo que se tiene, porque esos son deudas que van a ser más impuestos con cargo a nuestros hijos, a la próxima generación, y evitar un sobreendeudamiento. Bueno,
pues eso fue letra muerta y hoy, pues a pesar de que nosotros como Grupo Anticorrupción, junto con otros 2 o 3 compañeros de nuestro grupo parlamentario, siempre estuvimos en contra de los presupuestos, de todos los presupuestos que presentó en las leyes de ingreso este gobierno. Y vemos con pena que pues el nuevo gobierno va a recibir un país sobreendeudado. En 10 años hemos triplicado la deuda pública. Y eso es terrible, terrible. Cada familia debe más de 320,000 pesos. Y estamos hablando de un país en donde la mitad de los mexicanos están en pobreza. Y así podría seguir con varias de las propuestas que son que ni mandadas a hacer para ser incluidas en las agendas de los grupos parlamentarios, para que dejen de ser vaguedades, cosas que no tengan un objetivo específico, que no sean ni siquiera capaces de conectarse con los ciudadanos. Pendientes, decía nuestro compañero Romero Hicks, pues el IEPS a gasolinas, pues el partido en el gobierno estuvo muy de acuerdo con nosotros cuando estaban de oposición, pero la propuesta nuestra de eliminar el IEPS de gasolina, se están haciendo patos. ¿Quién de los grupos parlamentarios, y ojalá sea nuestro grupo parlamentario, retome esta lucha? Y pues ya por último, yo quisiera decirles que sí paga subir la canasta, poner las cosas que deberían de ser. Y sí me siento orgulloso de haber formado parte de este grupo anticorrupción, porque los temas que hace 3 años podrían haber sido un sueño o un imposible, están empezando a ser posibles. El país no está para que andemos con demoras. El país requiere de definiciones. Y ahorita que se están juntando los grupos parlamentarios, y lo digo también como ciudadano, no estamos para que nos anden dando a tole con el dedo. Necesitamos propuestas concretas, fuertes, que transformen la política, porque el mexicano necesita que le quiten la camisa de fuerza que le han puesto los políticos. Muchas gracias. No queda más que agradecer a los medios de comunicación, a la sociedad civil, a los académicos y a una persona que sin la cual todo este trabajo no hubiera podido ser, y es nuestro secretario técnico Samuel Alcocer. Muchísimas gracias de parte de los 5 miembros por todo tu esfuerzo, tu dedicación y trabajo a este grupo anticorrupción. Muchas gracias a todos y abrimos a preguntas. Sí, pregunta en primera instancia, Genoveva Ortiz, de La Prensa. Sí, muy buenas tardes, senadores. Yo quisiera preguntarle al senador Víctor Hermosillo, ¿cuál es su opinión con respecto a la convocatoria que ha hecho el presidente electo para que se someta a consulta la decisión del nuevo aeropuerto? ¿Esto es viable cuando se trata ya de una obra monumental que ya está incluso en proceso? Bueno, hay muchas dudas, ya se han expresado otras personas, no nada más yo, si es legal, porque primero, él todavía no es presidente, entonces no puede hacer nada hasta que sea presidente. O sea, no tiene autoridad para hacer esta situación. Segundo, ¿tiene autoridad para convocarla? Tampoco. Por otro lado, también hasta ahorita ese tipo de consultas se hacen en tiempos electorales. Entonces, hay muchas dudas legales que se pueda hacer esta consulta. Y pues los expertos, muchos de ellos dicen que no es posible, por lo menos hasta que el señor sea presidente, que van a pasar meses y meses y el aeropuerto ahí va y no se acaba y tenemos líos, ¿no? Segundo, ¿cómo la va a hacer? ¿A quién? ¿Verdad? ¿Será selectiva? Es muy difícil, ¿verdad? Esto es una cosa técnica, es un problema técnico, económico, internacional, es un tema internacional, porque los aviones que llegan aquí vienen de todos lados del mundo, ¿verdad? Y es un problema precisamente que tiene que valorar las dos ofertas, o sea, seguir con el aeropuerto. Si esto se hubiera hecho hace 4 o 5 años, pues sería más fácil, pero ahorita con todo lo que se tiene ahí metido, pues también hay que ver
que es un dineral. Sí se ha avanzado, yo conozco las obras del aeropuerto y le digo que fácil hay 150 millones de pesos ahí rondando, entre 150,000, entre lo que ya está puesto y los compromisos, porque se hacen pedidos especiales, etcétera, y por supuesto que los señores que están en la construcción, los contratistas, pues van a querer una indemnización y el país se las tiene que dar legalmente. Si no lo hace, es un desprestigio internacional. Por otro lado, aparte de esas situaciones que hay, también está dónde están los préstamos que les han hecho, ¿verdad? Digo, si se suspende eso, los prestadores, los prestamistas van a decir, bueno, ¿y mi dinero qué? ¿Me explico? ¿Mi dinero qué? Y del otro, la otra situación, hay, como le digo, las cosas técnicas. Mitre dice que no es posible los dos aeropuertos al mismo tiempo. Por otro lado, el futuro presidente dice que va a traer unos chilenos. Pues digo, hay cosas muy a la ligera ahí, ¿verdad? Hablando de la obra del sexenio y del próximo, ¿verdad? Y sobre todo con un carácter internacional. Si fue una carretera que no avanzamos los mexicanos, pero el aeropuerto es otra cosa. Entonces, yo sí veo muy difícil la consulta y la realidad es de que tienen que ver todas las cosas legales. La siguiente pregunta es de Angélica Mercado de Miguel. Senadores, buenas tardes. Quisiera preguntar si este grupo anticorrupción no se podría replicar en Cámara de Diputados, dado que varios de ustedes van hacia esa Cámara. Y también, ¿qué piensan de este periodo de transición que inició ayer? Parece ser que pues están muy de acuerdo los dos ejecutivos, el electo y el vigente, y no habría esta pues persecución a temas de corrupción que ustedes han señalado. A ver, Angélica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te contesto la primera parte de la pregunta. Sí, el objetivo de entregar el informe el día de hoy es precisamente rendir el informe de lo que hemos hecho, marcar los pendientes y, por supuesto, informar que vamos a invitar a un buen número de diputados y diputadas federales, así como de senadores y senadoras de distintos grupos parlamentarios que estén interesados en el tema anticorrupción y el de dar seguimiento puntual y señalar puntualmente desde el legislativo qué cosas no vemos o qué cosas consideramos que no están lo suficientemente transparentadas y que hay que informar a las y los ciudadanos. El Grupo Anticorrupción está concentrado en eso, en ser un contrapeso real, que creo que ahora más que nunca va a ser indispensable el que haya este tipo de voces. Vamos a poner al día nuestra forma de trabajo. Pensamos invitar académicos no solo nacionales, sino también a nivel internacional, así como a organizaciones ciudadanas. A la prensa internacional pues ya la hemos invitado y nos ha hecho favor de cubrirnos, pero para continuar con la misma labor que tenemos, señalar actos posibles de corrupción, áreas de opacidad y legislar en la materia para tratar de abatir este cáncer terrible que ya se mencionó de la impunidad que vive México, de la falta de transparencia, de la enorme corrupción que en mucho sentido nos lleva a esta falta de seguridad percibida en las calles, ahorcados, desaparecidos, militarización en la mayor parte del país, sensación de inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, claro que sí vamos a seguir trabajando, vamos a invitar más compañeras y compañeros para fortalecer y hacer pues más amplia la voz del Grupo Anticorrupción. La segunda parte era… ¿Cómo ven ese tema de la transición que parece que pues no pretende tocarse el objetivo entrante a esta vigente, pese a los señalamientos que hay de casos de todos los que ustedes acusaron? Pues mira, te voy a dar mi opinión personal, a reserva de poder escuchar a mis compañeros. Creo que Juan Carlos lo dice muy claramente. Dice: la corrupción y su prima hermana, la impunidad. Los países en los que se vive en orden y en transparencia, los países con menos corrupción del mundo, no tienen diferencias genéticas con los mexicanos ni diferencias culturales.
Lo único que tienen son sistemas que han creado en donde se alienta el comportamiento transparente y limpio, pulcro, y se castiga severamente y con consistencia el comportamiento corrupto, cualquier falta que se realice. Creo que la raíz de la impunidad en México, y tenemos un ejemplo muy claro todos y todas las mexicanas, es lo que pasa con la PGR actualmente. Es una justicia selectiva. Se castiga a la persona que es incómoda electoralmente. Se deja libre a la persona que es cercana a mí y no me conviene electoralmente castigarla. Tenemos ejemplos como el caso Duarte, del gobernador Corral, que ha estado empujando y empujando el que ya se acelere, el que se traiga para acá a la justicia al exgobernador Duarte. Tenemos muchos ejemplos en el país, mencionaba yo el de Bester Gordillo ayer, que dice que sus 300 millones los heredó de su madre, que era maestra rural en Chiapas. Mueve a risa, pero creo que hemos tocado niveles dramáticos de impunidad. Creo que ese es uno de los principales problemas que vivimos en México, el que la PGR esté trabajando como militante de un partido político, quitando enemigos políticos y no esté atacando de raíz este problema de la impunidad. Hizo el senador Rufo ya un análisis pues muy amplio de lo que pasa con el sistema anticorrupción, de cómo tendríamos que tener una fiscalía autónoma. Vamos nosotros con esa convicción y seguiremos trabajando en ello. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿No? Sí. Sí. De manera breve, Angélica, gracias por la pregunta. También esto tiene que ver, lo omitimos en las presentaciones, con los sistemas estatales anticorrupción. Falta un seguimiento y una verificación, desde luego con la cordialidad y respeto republicano de las potestades entidades federativas. Y uno de los grandes mensajes, yo lo recibí, porque fui a la calle a recibir el voto, las personas no quieren impunidad. Esta prima hermana o madrastra de la corrupción tiene que erradicarse y no puede tener una sola excepción. Por eso urgen fiscalías autónomas, por eso urge un buen fiscal anticorrupción. Y además hay que ver el cuadro completo, que tiene que ver, y por eso el sistema se integró con 7 sillas, y tiene que ver con las contralorías, con las auditorías de los congresos locales y el Congreso de la Unión, con lo que hoy es la Intentaduría de la República y que debe ser una fiscalía autónoma. Hay que revisar también las normas, el Poder Judicial, todo todavía queda por revisarse. Entonces no debe haber impunidad. Rodríguez. ¿Qué tal, senadores? Buenos días, tardes. Hace unos días el próximo presidente ya dio a conocer que van a reducir a un 50% el presupuesto destinado a Morena. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué opinan ustedes como partido? Y sobre todo, si es el caso, que al parecer va a ser una iniciativa para la próxima legislatura, ¿en qué se deberá destinar? Por ejemplo, Morena ya dijo que la mitad de esos recursos se va a destinar a un instituto de formación política. ¿Ustedes qué rubros creen que le hace falta al partido para reforzarse? Gracias. Nosotros propusimos eso hace 3 años. Celebramos que haya coincidencia con el presidente electo. Hay que cambiar la Constitución para empezar el financiamiento de partidos. Y creo que hay que hacer una revisión. El senador Búrquez es probablemente de nosotros quien más tiempo le ha dedicado para poder realmente ver qué es lo que debe ser un financiamiento público y cómo se debe acreditar y cómo se debe distribuir. Gracias. Sin duda el sistema de partidos ya colapsó. Y esto, pues más que verlo como algo gravísimo, es una gran oportunidad. Y si queremos transformar el sistema político mexicano, tenemos que transformar la piedra angular, que es el sistema de partidos, que es el vehículo por donde van emergiendo los futuros gobernantes. Gobernantes que hasta el día de hoy han salido muy corruptos y muy malos a juicio de los ciudadanos. Entonces, esto no es algo que se pueda posponer. Y como un elemento fundamental, tenemos que atender el tema del financiamiento público.
Si tú le preguntas a los ciudadanos si quieren darle dinero a los partidos políticos, el 95% te van a decir que no. Entonces, ¿dónde está la democracia representativa? ¿Por qué estamos manteniendo algo que los ciudadanos no quieren? ¿Qué no representamos a los ciudadanos? Bueno, entre más dinero han tenido los partidos políticos, más se alejan de los ciudadanos y más se cierran. Y todos los partidos políticos empiezan a tomar las decisiones que entrañan la transferencia del poder, que es la elección de candidatos, en cúpulas. De todos los candidatos, de todos los partidos, en las pasadas elecciones, todos fueron electos por sus cúpulas. En el común de los comentarios se dice por dedazo. Todo esto es posible porque el financiamiento público les da la posibilidad de controlar a los partidos, a sus militantes y a sus votos, con una burocracia. Si reducir a la mitad es bueno, yo diría que en el futuro tendríamos que llegar a quitar todo el financiamiento público de partidos y tendríamos que irlo sustituyendo, como lo dicen algunos expertos en esto, por financiamiento ciudadano pequeño. Muchas personas donando pequeñas cantidades, pero sobre todo partidos que tengan una base de voluntariado, gente que esté comprometida con una propuesta de país, con un proyecto de nación, y no como hoy, pues que todo se decide al interior de las cúpulas mafiosas dentro de los partidos. Yo creo que esta propuesta que se está haciendo ya del nuevo gobierno, del partido en el gobierno futuro, es un poquito tramposa, porque si se va a reducir a la mitad, es eliminar esa mitad, no desviarla para otro propósito, como ocurrió en la disminución del financiamiento para ayudar a los damnificados y que después vimos que fue derivada para financiamiento a sus candidatos en la pasada elección. Entonces, si vamos a disminuirla a la mitad, vamos a disminuirlo a la mitad. Pero yo me pregunto, ¿cuál va a ser la apuesta de los otros partidos, de nuestro partido? ¿Nomás vamos a andar siguiendo lo que propone el partido del nuevo gobierno, o vamos a elevar la apuesta? Los partidos no necesitan dinero, los partidos necesitan credibilidad, y la credibilidad no se compra con dinero, se compra con acciones claras de estar del lado de los ciudadanos y no manteniendo el poder y el dinero en las manos de los políticos. La última pregunta es de Laura Brujes, de Acústica. Buenas tardes, senadores. Brevemente, con relación al tema del fiscal general y el fiscal anticorrupción, de hecho, el presidente electo Andrés Manuel mencionó el domingo en el Consejo de Morena de que antes del 1 de diciembre ya tendremos fiscal. Entonces, ante esto, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué acciones pretenden emprender para, pues, dado que se va, pues, sobre todo por la terna que viene, pues, por parte del propuesta? Eso por un lado, con relación al fiscal. ¿Y qué futuro tiene el Sistema Nacional Anticorrupción? Puesto que no se le ha dado ninguna relevancia y dentro del contexto del nuevo gobierno que se avecina. Gracias. Mire, Laura, lo que está proponiendo el nuevo gobierno, pues sin duda tiene que ver con sus intenciones, pero ya hay una ley vigente. Y este tema de cómo habrá de seleccionarse al nuevo fiscal general de la República tiene que ver con lo que está actualmente escrito en la ley. Y esto nace a una propuesta que va del Senado al presidente de la República con 10 personas, hombres y mujeres, que se hayan distinguido a través del proceso de selección. El Senado tendrá que apoyarse
en formas de consulta a través de organizaciones ciudadanas. Así que si el nuevo gobierno, a partir de su toma de protesta, quiere instalar a través de una terna originada por el presidente de la República, eso legalmente no es posible. Tendrán que reformar la ley vigente. Además de que el marco de trabajo, de operación de la nueva Fiscalía General de la República, pues tiene que contener su ley orgánica, que es cómo habrá de estructurarse las distintas funciones, que seguramente tendrá una similitud importante con la actual PGR, pero las formas de cómo operar sin duda tendrán que abrirse, tendrán que tener un fuerte contenido de transparencia. Claro que con respeto debido a los procedimientos de investigación. Bueno, esto es así que pareciera que, mejor dicho, a lo que debe de referirse el nuevo gobierno con sus nuevos legisladores es a empezar a trabajar a partir de septiembre para construir la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República, y luego, si quieren modificar la actual ley vigente que dice cómo habrá de seleccionarse al nuevo fiscal general de la República. Así es como es el procedimiento. ¿Algo más que le vi carita de pendiente? No, el mecanismo anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción, que está propuesto desde las organizaciones de la sociedad civil, lo que se ha ido trabajando, y qué futuro tiene ahora con el nuevo gobierno. Bueno, la parte importante que deriva de este asunto de la Fiscalía General de la República es el Fiscal Especial Anticorrupción, que es uno de los 7 engranes del Sistema Nacional de Anticorrupción. Pero para conocer cómo ese Fiscal Especial Anticorrupción también será autónomo, pues depende de la autonomía de la Fiscalía General de la República. Así que que es el ingrediente sustantivo ejecutor de las averiguaciones anticorrupción, pues sin duda tiene que ser una persona autónoma al Poder Ejecutivo, porque si no, pues el Ejecutivo se vuelve juez y parte de sus propios asuntos, como actualmente sucede con la Secretaría de la Función Pública, que pues sí, efectivamente revisa internamente los problemas de corrupción del gobierno, pero resuelve internamente y no llega jamás a conclusiones de consecuencia penal, ¿no? Y ya decía yo en mi primera intervención que el centro del asunto del Sistema Nacional de Anticorrupción en este momento es el debate entre el gobierno y el Comité de Participación Ciudadana, porque en la ley dice que quien debe de seleccionar, tener la última palabra en la selección del secretario técnico es el Comité de Participación Ciudadana, y el actual gobierno le ha pretendido quitar esa facultad, porque el actual gobierno quiere, a través de la intervención de participantes del gobierno en las 7 sillas, le quiere quitar esa capacidad de designación. ¿Cree que esa capacidad también se la vaya a quitar el siguiente gobierno que viene? Pues es una preocupación, mejor pondríamoslo así, de que el nuevo gobierno quiera centralizar todo en la definición política del nuevo presidente de la República, y sea él quien empiece a tomar designaciones como lo hacía el viejo presidencialismo en nuestro país. Sería todo, no tenemos más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias.